¿Cómo ves el diseño de los sistemas, del sistema democrático? Y esto, con la otra que tú dices, estoy traduciendo en simultáneo el vos y el tú. Que tú dices que tiene que ver con el proceso eleccionario, en donde la política cada tanto tiempo en Argentina hay elecciones cada 2 años. Para ganar una elección hay que prometer, y como tú decías, compite con otro que promete. Entonces hay una permanente sobrepromesa hacia la sociedad, y cuando se da vuelta y dice, uy, ganamos la elección, tenés que cumplir. Y al momento de gestionar las promesas tenemos muchas más restricciones, como bien marcás. Entonces, es causa de esta creciente desafección de la sociedad con la política. Tiene por ahí un exceso de sobrepromesa, pero el diseño de los partidos y el sistema democrático lleva implícito una frustración para los votantes y un enamoramiento sobre ciertas autocracias. Yo creo que hay 2 cosas en tu pregunta, si la he entendido bien. Una inicial, que tiene que ver con la lectura que hacemos de la sociedad, ¿no? La lectura que se hace desde la academia, desde los partidos, desde los gobiernos, de qué es lo que la gente realmente quiere, ¿no? Partíamos de modelos en los cuales eso no era demasiado difícil, porque teníamos trabajadores y propietarios, ¿no? Hombres y mujeres, los de aquí y los de allá, básicamente. O sea, con esas dicotomías nos manejábamos, ¿no? Ya antes he puesto el ejemplo de la diversidad sexual, porque quizás el ejemplo donde ha habido una mayor explosión de posibilidades y de matices, ¿no? Pero el tema de hombres y mujeres, eso creo que también genera ahora mismo muchísima controversia. El tema de los de aquí y los de allá, o sea, la definición de los intereses de los argentinos en estos momentos se puede hacer, y la identificación se puede hacer sin tener en cuenta algún tipo de intereses de otros. Seguramente no, porque formamos parte de comunidades de destino que nos entrelazan y a veces incluso con países muy distantes, ¿no? Por otro lado, hay una complicación de todo esto que tiene que ver con el entrelazamiento intergeneracional de las generaciones. Convivimos en un mismo espacio, además ahora mismo con el alargamiento de la esperanza de vida, estamos conviviendo ya 5 o 6 generaciones en el mismo espacio de tiempo. Eso añade heterogeneidad al destinatario de la acción pública, porque ya no nos dirigimos a jóvenes y viejos, jóvenes maduros y viejos, ¿no? Ahora mismo tenemos una paleta y cada uno de estos grupos de la sociedad tiene experiencias, emociones, expectativas, recorridos vitales muy distintos. El cambio climático no afecta de la misma medida a una persona que está ya muy cercana a la muerte que a un niño. El problema de la vivienda afecta muy diferentemente a un joven que se quiere casar que a un mayor que va a heredarla, va a dejar su vivienda en herencia. Es decir, hay una enorme heterogeneidad. Por tanto, cada vez es más difícil saber lo que realmente la gente quiere, lo que realmente la gente espera, cuáles son las emociones y los sentimientos de la gente, de las personas hacia los gobiernos, lo que espera de los gobiernos, porque esperamos cosas completamente distintas, ¿no? Con lo cual esa sería una primera contestación a la parte inicial de tu pregunta. Lo otro, efectivamente, dices bien, yo creo que por simplificarlo un poco, en la dinámica política hay una recompensa bastante fácil de obtener si uno, en términos electorales, si uno promete, porque la promesa es atractiva y en buena parte la disputa entre populistas y eso que llamamos populistas y tecnócratas o realistas tiene que ver con esto, ¿no?
Pero esa promesa que te facilita ganar elecciones, te dificulta mucho luego la acción de gobierno. Entonces, cada uno debería buscar la medida correcta de hasta cuánto puedo prometer que eso no genere insatisfacción y no me dificulte el gobierno. Porque seguramente yo cuando llegue al gobierno, cuyo situación real probablemente tampoco conozco muy bien, si yo estoy en la oposición, no sé lo que me voy a encontrar exactamente, no solamente en términos de disposición de recursos, sino también de ánimo y colaboración de la administración o de dificultades de otro tipo. Gobernar es algo mucho más difícil que prometer. Entonces, puede volverse como un boomerang todas las promesas que uno ha hecho, ¿no? Con lo cual, encontrar la medida justa de promesas, hacer las suficientes promesas como para poder ganar las elecciones, pero no demasiadas que luego dificulten el gobierno. Esa sería un poco la clave de la cuestión. Bueno, eso sería dónde está esa respuesta, ¿no? Yeah. Es decir, dónde está, porque pero uno observa que en la competencia electoral la confrontación paga más. Y tomando algunas cosas que te he escuchado y viendo en el mundo, es decir, parecería que hablando de política, los centros que podían conversar con ciertas discrepancias, pero consensos sobre los rumbos de largo plazo, hoy como el largo plazo está muy desdibujado, porque esta complejidad lleva a que muy pocos sepan cómo sigue esta historia, entonces, en la gestión política, que tenía que ver la política como un proceso de transformación de la realidad en un sentido deseado, de valores, y yo confrontaba contigo a partir de valores diferentes, pero sabíamos que teníamos que ir navegando más o menos parecidos, la confrontación estaba limitada. Entonces los centros, o lo que sería en el reduccionismo, la derecha y la izquierda tradicional conversaban y sabían que había alternancia. Pero parecía que en los últimos tiempos, y es una pregunta, si al perder la visión de largo plazo, que algo que tú señalas bastante, al perder la visión de ese cambio social a largo plazo, porque no entendemos qué está pasando, esta era que tú dices, no es la era del conocimiento, vivimos en la era del desconocimiento, pues desconocemos más de lo que conocemos. Un momento histórico, es decir, de la historia de la humanidad. Si esto es la razón por la cual estas fuerzas de centro se han ido hacia los extremos para confrontar y ya luchan por ganar una elección, no para cambiar a la sociedad, es mantenerme en el poder, no el poder de transformar la realidad. ¿Qué pasó y cómo podemos volver o si es deseable volver a ese lugar de conversación, que en realidad de eso se trata la democracia, de conversar? Fundamentalmente lo que ha pasado es que se han acelerado todos los procesos. Se ha acelerado la ciencia, se ha acelerado la economía, se ha acelerado la tecnología y se ha acelerado la política, lógicamente, porque la política actúa en un entorno en el que ciencia, tecnología, cultura, economía se desarrollan de una determinada manera y eso contagia a todos los otros subsistemas sociales, por decirlo con la terminología académica, ¿no? Entonces, fíjate que las dos grandes ideologías, también simplificando un poco el panorama, ¿cómo actuaban hasta ahora? Con una previsión implícitamente daban por sentado que había un plazo, digamos, medio o largo de actuación. La izquierda, perdón también por la simplificación, hablaba de planificación. La planificación implica un horizonte temporal amplio, una intervención continuada, estable, no frívola. La derecha hablaba de el efecto trickle down, el efecto de que, hay que permitir el enriquecimiento de unos pocos, que serían los empresarios, porque eso
a medio plazo eso repercutirá en el bolsillo también de los trabajadores, o sea, eso se expandirá, que creará empleo, etcétera. Esas dos maneras de concebir la realidad tenían como implícito el estar pensando en un horizonte de una cierta extensión. Hoy en día vivimos en la sociedad del clic, de la gratificación inmediata, de la lectura a saltos en Internet, es decir, de muchos fenómenos que han hecho que esa perspectiva a largo plazo sea muy difícil, porque además no lo achaquemos todo a una... Es una de mis obsesiones, ¿no? No explicar por la maldad de las personas lo que tiene que ver con realidades estructurales. No es que los humanos hayamos decidido perversamente olvidarnos del largo plazo. Simplemente vivimos en un contexto cultural de movimiento, de aceleración, en el que es muy difícil saber lo que va a pasar pasado mañana. Es muy difícil saber, estamos rodeados de incógnitas, y los desarrollos, cualquier desarrollo de cualquier tipo, o son exponenciales, o son caóticos, o son emergentes, es decir, son muy difíciles de prever. En estos momentos todos los instrumentos de previsión de qué es lo que va a pasar en cualquier ámbito de cosas son tremendamente modestos, porque pueden ser decepcionados por la realidad. Este es el contexto en el que estamos actuando, las personas y también los agentes políticos. Me parece que es importante subrayar que se trata de una cuestión de tipo estructural que de alguna manera nos sobrepasa. Entonces, ¿a qué tipo de política estamos reduciendo las cosas? Pues a una política más bien reparadora, en el mejor de los casos de prevención, y descuidando o no sabiendo muy bien cómo hacer una política de tipo configurador del futuro. O sea, en estos momentos la política es más bien de reparación, de prevención, pero muy poco de configuración. No tenemos una confianza en el futuro continuo, sino más bien un intento o bien de recuperar un pasado glorioso, como en el caso de los reaccionarios, o conservarlo en el caso de los conservadores, o simplemente, como en el caso de la izquierda hoy en día, que lo que quiere es que no haya pérdidas, es decir, que no se pierdan las conquistas, que son conquistas del pasado. O sea, en estos momentos lo que por muchas razones que podíamos examinar, lo que triunfa hoy en día, lo que está triunfando es el pasado, en todas las diversas ideologías. Y el futuro es el gran ausente porque, repito, fundamentalmente porque es muy difícil de anticipar, ¿no?